Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Yarleni Martínez Guerrero, estudiante de la maestría en educación virtual en la materia Políticas y Desarrollo de la Educación Inclusiva, con la tutora María Yas. Hoy les voy a presentar una línea de tiempo sobre la evolución de la educación inclusiva, tanto en el contexto internacional como en el colombiano. El análisis se hace por decenios, desde 1950 hasta el 2020. Y en cada periodo veremos las políticas y legislaciones más relevantes, cómo se entendía el concepto de inclusión en ese momento y dos anclas históricas, una vinculada a la inclusión y otra al contexto general de la época. En la década de 1950 y 1960, a nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la UNESCO plantean la educación como un derecho para todos. En Colombia, la prioridad era la expansión de la educación básica, aunque la atención a la discapacidad estaba en escuelas especiales segregadas. El concepto de inclusión aún no existía. Se hablaba solo de educación especial, como anclas históricas, la creación de escuelas especiales y en el contexto nacional, la dictadura de Rojas Pinilla. En la década de 1960 y 1970, en el mundo, la UNESCO impulsa la Convención contra la Discriminación en la Enseñanza. En Colombia se crean centros de educación especial mediante el decreto 1710 de 1963. El concepto de inclusión seguía siendo segregación, aunque empezaban a hablar ya de integración parcial. Las anclas, el inicio de programas para niños excepcionales y en el contexto general el Frente Nacional. Asimismo, en la década de 1970 y 1980, internacionalmente la ONU y la UNESCO fortalecen el derecho a la educación sin discriminación. En Colombia, el decreto 088 de 1976 incorpora la educación especial al sistema educativo. La inclusión se veía como un complemento, todavía no como un derecho universal. Las anclas, la integración de aulas especiales y en el contexto general, el inicio de la crisis económica y los movimientos sociales. Por otra parte, en la década de 1980 y 1990, en el plano internacional se aprueban las normas uniformes sobre igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. En Colombia, el decreto 1002 de 1984 organiza el currículo e incluye pautas para estudiantes con discapacidad. Aquí el concepto era integración escolar, no inclusión plena. Las anclas. La expansión de colegios integradores y en el contexto colombiano, el auge del narcotráfico y la violencia política. Igualmente en la década de 1990 y el año 2000, internacionalmente la Declaración de Salamanca de 1994 marca un hito en la educación inclusiva. En Colombia la Constitución del 91 y la Ley General de Educación del 94 garantizan el derecho a la educación para todos, incluidas las personas con necesidades educativas especiales. El concepto de inclusión evoluciona. No se habla solamente de discapacidad, sino de necesidades educativas especiales. Las anclas. La adopción del paradigma de necesidades educativas especiales y en lo político, la promulgación de la Constitución de 1991. En la década del 2000 al 2010, a nivel mundial, el marco de acción de Dakar y la Convención de la ONU sobre discapacidad refuerzan la inclusión. En Colombia, el Ministerio de Educación lanza la política de educación inclusiva en el 2003.
Y la Ley 1098 del 2006 reconoce el derecho de todos los niños a una educación inclusiva. Aquí el concepto de inclusión se amplía a la diversidad cultural, social y étnica. Las anclas. El reconocimiento de la diversidad en la educación y en el contexto nacional. El reclutamiento del conflicto armado. Finalmente, en la década del 2010 y el 2020, en el plano internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 4, promueven la educación inclusiva y de calidad. En Colombia, la Ley 1618 del 2013 y el Decreto 1421 del 2017 fortalecen la educación inclusiva, sobre todo en la población con discapacidad. Aquí la inclusión se entiende como un concepto amplio y transversal. Género, etnia, discapacidad, migración y diversidad en general. Las anclas. La expedición del decreto 1421 como norma clave y en el contexto político, la firma del acuerdo de paz en el año 2016. En conclusión, la educación ha pasado de ser entendida como educación especial segregada a integración, luego a necesidades educativas especiales y hoy a un enfoque amplio que reconoce la diversidad en todas sus formas. Esta evolución muestra cómo las políticas internacionales han influido en la legislación nacional en Colombia. Han ido adaptando su marco legal a los cambios globales y a sus propias transformaciones sociales y políticas. Muchas gracias.